Ok, este es el examen final del anterior semestre. Entonces, tenía 3 ejercicios, ¿no? El primer ejercicio era un resorte, como el que está viendo acá. Decía, el botón pulsador de un conmutador de accionamiento poco frecuente, según figuras, retrocede mediante un muelle de compresión helicoidal cilíndrico de alambre de acero de muelle B DIN 17223, con espiras extremas unidas y amoladas, ¿no? Espiras extremas unidas y amoladas. En el estado representado debe ejercer una fuerza F1 de 1.5 newtons y cuando está presionado una fuerza 2 de 2 newtons, ¿no? Se ha previsto un diámetro del alambre de 0.5 milímetros y un diámetro medio de las espiras de M de 10 milímetros, ¿no? Desplazamiento 6 milímetros. Debe averiguarse el grado elástico, número de espiras y F, como también I sub G, ajustando al número terminado en 0.5 y el grado elástico con ese nuevo número. La longitud del muelle sin tensar L sub O, la fuerza del muelle F2, la tensión tangencial sigma sub BI, bajo la fuerza de compresión, fuerza BL, ¿no? Eso es del Decker, ¿no? Principalmente descata la fuerza de compresión, la denota fuerza BL, BI mejor BL, y la tensión admisible con esa fuerza de compresión. Luego les pide la tensión tangencial bajo la fuerza de prueba, Fn, para la longitud de prueba, Ln. ¿No? El cual debe contener la suma mínima SA del juego entre espiras y la tensión admisible para la fuerza de prueba N. Entonces, este es el resorte. Los datos, ¿no? Dice que el resorte, ¿no? Aquí lo destaca, es de acero de muelle B, DIN 17223. Fuerza 1, fuerza 2, diámetro del alambre, diámetro medio y desplazamiento, ¿no? Aquí están las diferentes características. Entonces, para calcular el grado elástico del resorte, como se tiene ya una fuerza inicial, ¿no? ¿A qué nos vamos, no? Por ejemplo, describimos 3 estados del resorte, ¿no? Así es como si fuera, digamos, un resorte. Vamos más interesantemente. ¿No? Este es como si fuera un resorte, ¿no? En este caso no está aplicada ninguna fuerza, entonces este tiene una altura inicial, ¿no? Ahora, lo podemos aplicar cierta fuerza al resorte, ¿no? Es fuerza 1, digamos, ¿no? Y obviamente el resorte se va a comprimir, ¿no? Va a estar más comprimido, pero obviamente considerando el mismo nivel de referencia. Siempre teniendo en cuenta ese aspecto principal, ¿no? Y se ha comprimido, ¿no? Entonces aquí vemos ya una nueva altura, o un nuevo, está comprimido cierta parte, por tanto el resorte tiene una cierta longitud, ¿no? Altura 1. Y obviamente se le ejerce más fuerza, ¿no? Y eso quiere decir que está más comprimido, ¿no? Más comprimido, ¿no? Más chiquitito. Y obviamente eso implica una mayor fuerza, ¿no? Una fuerza 2, en este caso, donde se puede ver igual un desplazamiento 2, ¿no? Eso sería en ese caso, ¿no? Un desplazamiento 2. Entonces, ¿a qué nos está refiriendo este caso, por ejemplo? Nos está diciendo que existe, primero ya, el resorte no está libre, ¿no? El resorte está comprimido ya por una fuerza 1 y nuevamente vuelto a comprimir más por otra fuerza 2. Es en conclusión, este sería su estado inicial, ¿no? Este sería su estado inicial y no como si estuviera libre, sino este sería su estado inicial y este sería su siguiente punto, ¿no? Y a partir de eso se calcula el grado elástico del resorte, ¿no? En conclusión, ese sería, digamos, como punto de referencia para considerar esa parte. Entonces se hace la diferencia de las fuerzas y se la divide entre el desplazamiento neto del resorte que tiene inicialmente, ¿no? O el final que tiene al final el resorte, ¿no? El número de espiras del resorte y su F, según el Decker, nos plantea esta ecuación. Es igual a G veces el modo de elasticidad por el diámetro a la cuarta por F dividido entre 8 veces el diámetro medio del resorte por la fuerza de restitución. En este caso, la fuerza de restitución sigue siendo la diferencia entre las dos fuerzas, ¿no? La fuerza resultante. Y obviamente F, la carrera del resorte, sigue siendo la altura inicial, ¿no? La altura, en este caso, la altura final del resorte, ¿no? En este caso sería esto 6, ¿no? Es su último desplazamiento 15. Entonces, ¿a qué nos vamos, no? Obviamente, la tabla 58 para el resorte DIN 17223, yo busco esta norma y me doy cuenta que es G veces 83,000, 83,000 newtons milímetro cuadrado. Luego calculo el I sub F,
y reemplazando los valores en la ecuación me salió 7.78. Pero como dice que redondeemos a un número terminado en 0.5, directamente esto lo puedo redondear al inmediato inferior, que sería 7.5, porque el inmediato superior sería 8. Pero como tiene que terminar en 0.5, sería 8.5, y eso es mucho. Por tanto, es más recomendable redondear a un inmediato inferior. Y directamente tras la ecuación, de esta ecuación encontramos el I sub G, ¿no? 9.5. Para el grado elástico calculado, recalculado, ¿no? Ya no es este mismo, sino a partir del I sub F y el I sub G, en la ecuación mismo del Decker nos da una ecuación para calcular el grado elástico, que es esta, a partir del I sub F. Entonces, simplemente con un nuevo valor de I sub F, que es 7.5, yo reemplazando acá encuentro otro valor del grado elástico que varía, ¿no? Obviamente varía, está variado, ¿no? Este es 0.0833 newtons milímetro y en este es 0.0865 newtons milímetro. No varía mucho, pero sí varía un poco. Nos vamos a la longitud del muelle. Aquí hay algo muy importante que considerar. Es necesario por eso que vean el Decker y justo en una de las figuras explica esa parte como si fuera un triángulo, ¿no? En este caso, ¿qué dice? La longitud libre del resorte es la longitud bajo la acción de una fuerza más la casera en la acción de esa fuerza, ¿no? En este caso, esta es la longitud total, ¿no? Para el punto 1, ¿no? Porque en el punto 1 existe una fuerza, pero no está hablando nada de ninguna deformación. Y obviamente está acá, ¿no? Es así. Y cuando este mecanismo, ¿no? Empiece a girar, ¿no? Esto empieza a girar, ¿no? Esto empieza a girar, obviamente se va a generar una fuerza hacia abajo, ¿no? Que de tal forma todo esto que están viendo acá se va a comprimir, es como si se va a hacer una línea juntamente con esto y al final simplemente ¿qué voy a obtener? H, ¿no? O sea, 6 milímetros. Eso se refiere, ¿no? En conclusión, simplemente solo me va a quedar esa altura y obviamente eso va a ser la cuestión principal. Entonces, por tanto, bajo esos parámetros se hace el cálculo del resorte. ¿No? Obviamente se parte a partir de la casera es igual a la fuerza entre el grado elástico del resorte, y como tengo la fuerza y el grado elástico, utilizo el recalculado, entonces encuentro la casera del resorte, ¿no? Pero obviamente la longitud libre siempre va a ser igual a su longitud más la casera del resorte, ¿no? Siempre es una condición bien clara. En este caso, las caseras, la última casera es igual a la casera inicial más la deformación del resorte o la casera resultante. Siempre, ¿no? Entonces, en este caso encuentro la casera inicial, ¿no? Bajo la acción de la fuerza 1, encuentro la longitud libre del muelle y de esa forma yo lo encuentro, ¿no? Pero para la fuerza del muelle recalculado, ¿no? En este caso la fuerza 2, en este caso de esta ecuación yo despejo, ¿no? Igual para el punto 2 sigue siendo la misma. En este caso lo que necesito es la casera del resorte en el punto 2, ¿no? Pero la casera es la casera en el punto 1 más la deformación inicial, ¿no? En este caso la deformación inicial. Es H, ¿no? Entonces, reemplazando sus valores directamente, recalculo la fuerza del muelle 2, 1.72. Y varía, que no es lo mismo que 1.7. ¿Por qué? Porque estoy empleando otro grado elástico, ¿no? Obviamente. Para la tangencial ideal, ¿no? Para la tensión tangencial ideal, bajo la fuerza de compresión, primero necesito encontrar la resistencia mínima a la tracción, ¿no? El sigma sub B. En este caso me voy a la tabla 55, busco, que es para la DIN 17223, y busco la clase de alambre B en la columna B. Y para el diámetro del alambre, que en este caso es 0.5 milímetros, encuentro su sigma sub B. Para la longitud de compresión, siempre va a ser igual al I sub G por el diámetro del alambre, ¿no? En el caso de que diga espiras extremas unidas y amoladas. Eso dice en el inicio, ¿no? En el enunciado indica que las espiras son extremas unidas y amoladas. Entonces, con esa consideración, se encuentra lo que es, en este caso, el valor de la longitud de compresión, ¿no? Después, paso a hacer el cálculo de fuerzas de compresión y obviamente bajo ese mismo parámetro también se cumple la relación entre fuerzas, ¿no? Ese, digamos, es la conclusión principal, ¿no? En todo caso. Ya, entonces, lo que se puede hacer en este caso es con la longitud de compresión ya calculada,
¿no? Que está nuevamente aquí delimitada, encontramos la longitud libre del muelle sigue siendo igual a la casera más la longitud de compresión, ¿no? O sea, la casera bajo la acción de la fuerza de compresión más la longitud de compresión. Despejando la casera de la fuerza de compresión, que es la longitud libre menos la longitud de la casera de compresión, obviamente encuentro la casera de compresión, ¿no? Es la longitud de resorte bajo la fuerza de compresión. Entonces, ¿qué es lo que hago en este parámetro? ¿No? Aplico esta relación triangular que sí existe, ¿no? Cada casera tiene su fuerza, cada casera tiene su fuerza, ¿no? Y cada casera tiene su fuerza. En este caso, se plantea este diagrama porque eso es lo que usualmente sucede en un resorte. En todo caso, a mayor fuerza existe mayor casera. Por tanto, la relación de semejanza en los triángulos, puedo trabajar este triángulo pequeñito directamente con el grande, porque lo que yo necesito en este caso es una relación que me relacione a la casera directamente con la fuerza de compresión, y en este otro caso también. Aunque obviamente directamente podría yo multiplicar por el grado elástico del resorte, ya que tengo en este caso la casera del resorte, ¿no? Y también era válido, pero obviamente bajo principios es recomendable hacer este diagrama y emplear la relación de triángulos en este caso, ¿no? Entonces, calculando la tensión tangencial, ¿no? Para la fuerza de compresión es 8 veces el diámetro medio por la fuerza de compresión entre pi veces el diámetro del alambre al cubo. Encuentro eso y me voy a la tensión tangencial admisible. Para la tensión tangencial admisible, me sale un valor de 0.56 veces el sigma sub B, que es 11.48 newtons milímetro cuadrado. Se concluye entonces que la tensión tangencial admisible es mayor a la tensión tangencial bajo la fuerza de compresión. Y eso siempre tiene que cumplirse. Ahora nos vamos para la tensión tangencial ideal bajo la fuerza de prueba. Obviamente en este caso la fuerza de prueba tiene otros parámetros a considerar. ¿No? Revisando, digamos, las ecuaciones del Decker, se pone en consideración que primero se tiene que hacer el cálculo de la suma de distancias mínimas entre las espiras y se determina el coeficiente X a partir del valor de W, haciendo la división del diámetro del alambre entre el diámetro medio del resorte entre el diámetro del alambre, ¿no? Que es 20. Y me voy a la tabla 65, ¿por qué? ¿No? En este caso, este problema estaba igual mismo anotado en el segundo parcial, ¿no? En el segundo parcial del anterior semestre. Y como el ingeniero ha resuelto tanto el primero como el segundo parcial, o ha explicado en clases cómo era la resolución, había, digamos, algo que no parecía un poco muy coherente en ese aspecto, ¿no? ¿A qué me voy? Me voy a lo siguiente. Por ejemplo, al hacer la ecuación de la suma de distancias mínimas entre las espiras, no era esta, sino era otra, ¿no? Y obviamente eso era, pero revisando el Decker, había una consideración muy clara, que el diámetro del alambre era 0.5 milímetros. Y para la ecuación que estaba planteada, ¿no? En ese momento, era otra. Y obviamente, esa ecuación se empleaba para diámetros del alambre mínimamente donde tenían que ser 10, ¿no? Y 10 y superior. Y en este caso, para valores pequeños, que es 0.5 milímetros, estaba esta ecuación, ¿no? En la tabla 65, no directamente a las siguientes otras tablas, ¿no? Y es por eso que se trabajaba con la tabla 65. En todo caso, esto es algo que tendrían que revisar ustedes, ¿no? Para comprobar que evidentemente lo que yo les estoy diciendo es así o les estoy mintiendo, ¿no? Claramente. Pero eso tendrían que revisar. Entonces, yo me he basado más en la tabla 65 teniendo en cuenta el diámetro del alambre, ¿no? En ese caso, bajo ese parámetro y calculo el W, como es mayor a 12 según la tabla, me sale que X es igual a 1.5 milímetros a la menos 1. Entonces, como ya tengo el I sub F, el diámetro del alambre y el valor de X, entonces directamente encuentro que es 3.06. Y es exactamente el mismo valor que el ingeniero ha encontrado para una suma de distancia mínima entre las espiras. Para la fuerza de prueba, obviamente, se encuentra lo mismo. Lo mismo. En este caso, la fuerza de prueba, según otro de los diagramas, es igual a la casera
la casera del resorte bajo la fuerza de compresión menos la suma de distancias mínimas entre las espiras del resorte. No es más pequeño. Y obviamente el diagrama se mantiene el mismo. Igual se aplica relaciones de semejanza y demás, pero también se podía emplear lo que es el grado de elasticidad del resorte, que también era constante, ¿no? Entonces encuentro la fuerza de prueba, encuentro la tensión tangencial ideal, ¿no? Bajo la acción de la fuerza de prueba, y encuentro la tensión tangencial admisible, que obviamente varía su valor, ¿no? A comparación de la tensión tangencial bajo la fuerza de compresión, que eso nos daba según la tabla, según lo indicaba el Decker, que no era el mismo. Sí, para diferentes tipos de materiales era, pero no era el mismo cuando se tenía ciertas características y consideraciones a tener en cuenta, ¿no? Y obviamente también cumplía. Bueno, eso era respecto al problema número 1. Respecto al problema número 2, era un eje y tenían que analizar varios diferentes puntos, ¿no? En este caso, los puntos que tenían que analizar eran los siguientes. Tenían que analizar la tensión de torsión, tensión de comparación, grado de entalladura y demás situaciones para el muñón de ataque, para el muñón de apoyo en el punto A y para el muñón de apoyo en el punto B. O sea, aquí me voy. Este es el muñón de apoyo en el punto A. Este es el muñón de apoyo en el punto B, ¿no? Y ahora lo que les faltaba era el muñón de ataque. En este caso, ¿cuál era el muñón de ataque? Este era el muñón de ataque, ¿no? Este era el muñón de ataque, en todo caso, ¿no? Este era. ¿A qué me estoy refiriendo con ello, no? Un muñón, ¿qué es un muñón? Por ejemplo, ¿qué es un muñón? Un muñón es un punto donde se encuentra un apoyo, ¿no? En conclusión, es un punto donde se encuentra un apoyo, generalmente se utiliza para soportar cargas, ¿no? Es un apoyo, en conclusión. Pero este es el muñón de apoyo del punto A, porque clarito aquí dice fuerza de A, ¿no? En el punto A. Y este es el muñón de apoyo en el punto B, porque igual, claritamente aquí dice fuerza en el punto B. La única cuestión, ¿cuál es el muñón de ataque? El muñón de ataque es un extremo libre que se puede considerar como apoyo, pero se encuentra en constante transmisión, ¿no? Obviamente esto, ¿qué es lo que estás representando? Es como si fuera una caja de cambios, ¿no? Imagínense que aquí hay diferentes diámetros y diferentes engranajes, ¿no? Obviamente es como si fuera tal vez el eje de una caja de cambios y obviamente la caja de cambios tiene una salida, ¿no? Una salida, la cual directamente se conecta con el palier, en este caso, de lo que es en un vehículo, en este caso, ¿no? Es a la salida de la caja de cambios, ¿no? Obviamente esto se conecta al palier mediante una cruceta y demás situaciones, y obviamente luego llega directamente al diferencial y luego llega a las ruedas traseras, ¿no? Obviamente también hay una separación, obviamente las ruedas delanteras no reciben tracción. Ahora sí hay vehículos que reciben tracción también delantera, pero otro es el mecanismo, ¿no? Obviamente. Entonces, el punto a considerar era sobre esta línea. El punto B era ¿no? Sobre esta línea. Y el punto del muñón de ataque, obviamente representaba todo este diámetro, pero en conclusión, el punto se encontraba acá, no acá. No, eso es como referencia para que tengan bien en cuenta las cosas claras, ¿no? Eso para que lo consideren. Entonces, con esa explicación, hemos extrayendo los valores que teníamos, que es el momento torsor, los diferentes diámetros, ¿ya? Los diferentes diámetros, las diferentes reacciones de los apoyos, también en este caso las fuerzas de apoyos, los diámetros, en este caso este diámetro puesto punto 1, porque era 45 el eje, esto es diámetro 250, diámetro 370, ¿no? 50, 70. No conocemos los demás diámetros y nos vamos, aquí hay un corte, obviamente nos vamos, le ponemos diámetro 4, 50 y diámetro 5, 45, ¿no? Obviamente en el punto A, que sería ¿no? Esta línea, está aquí un rho de 2, aquí en el punto B obviamente igual hay otro rho de 2, y obviamente en el punto del muñón de ataque, que sería
hay que tomar en cuenta algo muy claro. En este caso, este chaveta es casi, se podría decir, todo el eje. Es como si fuera un eje, y aquí mismo los descato, un eje ranurado, ¿no? En este caso, como si tuviera un eje con una perforación para una lengüeta. Y en ese caso, cuando tiene una perforación total para una lengüeta, el cálculo de la tensión de torsión, tensión de flexión y demás es diferente, ¿no? Lo indica el DEC en ese caso, ¿no? Hay una tablita donde les da un valor y un parámetro específico para calcular. Y obviamente bajo ese concepto es necesario que lo tenga muy presente, ¿no? Obviamente el diámetro es 45, pero ¿por qué los de esto 4 y bajo ese punto hago el cálculo de, de las tensiones y esfuerzos respectivos en ese punto? Porque es un eje ranurado, ¿no? Esa explicación es necesaria que anoten o si es que les presentaría un problema como es en el examen, que lo tengan bien presente y que lo dejen bien en claro el por qué. Esas cositas es lo que el INGE principalmente se fija cuando revisa los exámenes. En el punto 1 les pide la tensión de torsión, tensión de comparación y demás. Bueno, haciendo el paso tenemos la tensión de torsión, 16 veces el momento torsor entre pi veces el diámetro 1 al cubo, ¿no? Que sería la resta entre el diámetro del eje menos la altura de del chavetero. El punto 1 sería sometido exclusivamente a esfuerzos de torsión. ¿Por qué no a flexión? ¿No? ¿Por qué no a flexión, dirá? Una simple cosa, ¿no? O sea, aquí es apoyo, ¿no? Imaginen, apoyo y el otro apoyo, ¿no? Es igual, apoyo fijo y apoyo móvil, ¿no? Apoyos, ¿no? Dos apoyos. Por tanto, el diagrama de momento flector puede ser así, o tal vez esté mal yo y pueda ser así. O puede ser una mezcla, aunque no lo dudo que sea una mezcla. O es así, es hacia arriba o es hacia abajo, ¿no? En estos dos parámetros, entre el punto A y el punto B. Por tanto, en este punto, ¿cuánto es la flexión? La flexión, en este caso, si extendemos la línea, aquí ya no hay flexión y no puede venir de forma invertida. Por tanto, esto como no es posible directamente la flexión en este punto, ¿cuánto es? 0. Y de esa forma es como el momento flector siendo 0, la tensión de flexión sigue siendo 0. Y por tanto, en el punto 1, en este caso, está netamente sometido a esfuerzos de torsión. Bajo ese parámetro, hacemos el cálculo solamente del esfuerzo de torsión y para el esfuerzo comparativo, consideramos, existe un valor de la ecuación que cuando es netamente sometido a esfuerzo de torsión, dice que el esfuerzo comparativo es 1.5 veces el esfuerzo de torsión. Vamos al grado de entalladura. Como es una ranura para chaveta, obviamente es 3.2. Y del gráfico tenemos, ¿no? El T1, que llegaría a ser 4, y el ancho, que llegaría a ser 14, ¿no? De la chaveta, ¿no? La altura y el ancho de la chaveta. En todo caso, ρ siempre va a ser a la altura dividido entre 2, que tiene que ser menor o igual al ancho dividido entre 2, ¿no? En la altura dividido entre 2, y encontramos el ρ del eje, ¿no? Para la caída de tensión, obviamente 2 veces el diámetro 1 entre 1 veces ρ1, no es 2. ¿Por qué? Porque está sometido, repito nuevamente, solamente a torsión el punto 1, ¿no? Es 1 sobre ρ, no es 2. Encuentro el valor de la caída de tensión, reemplazo para el ST70, tengo en consideración que esto es ρ asterisco, ¿no? Yo le pongo ρ prima, 0.6 milímetros y el sigma sub W es 270 newtons milímetro cuadrado. Por tanto, el grado de entalladura, beta sub KB, es alfa sub KB1 entre 1 más la raíz cuadrada de ρ' por X1, ¿no? Es ρ asterisco, obviamente, ¿no? Repito nuevamente. Encuentro el beta sub KB, la resistencia a la fatiga, me sobreentiendo un material B sub 0 para un acabado superficial, el que usualmente hago, y por eso me asigno un valor de 0.9. Y obviamente R es 0.5, ¿no? Y le encuentro la resistencia a la fatiga. Para la seguridad de la rotura por fatiga, teniendo el esfuerzo comparativo y la resistencia a la fatiga, realizo la división y encuentro que es 2.59, el cual sí es mayor a 1.7. Ahora me paso el cálculo al muñón de ataque, no al muñón de apoyo en el punto A. No, esto es para el muñón de ataque. En el muñón de apoyo en el punto A sería el punto 2. Por tanto, la tensión de flexión
¿Cómo existe, no? ¿Y cómo encuentro el momento flector? Obviamente, según el diagrama, si yo quiero el momento flector en este punto, acá, entonces ha de ser a esta distancia por esta fuerza, ¿no? Y listo, con eso ya tengo el momento flector. No hay donde perderse. Con ello encuentro el momento flector y la tensión de flexión. Luego me paso a hacer el cálculo de la tensión de torsión en el punto 2 y luego el esfuerzo comparativo. Pero en este caso, la torsión ya no, como la torsión no está transmitida por todo el eje, en este caso se podría decir que un extremo que no tiene tensión de flexión recibe solo la tensión de torsión. De esa forma es como vemos que la torsión es pulsatoria, ¿no? Alfa sub 0 es 0.7. Y ya no es 0.4 como usualmente solía ser. ¿Ya? Por tanto, me paso a hacer el cálculo del grado de entalladura a partir de la tabla, ¿no? Encuentro el diámetro pequeño es 50, el diámetro más grande es 70. Encuentro el Rho, que es lo que me da el texto, que es 2 milímetros. Y encuentro el T sub 2, que es 10 milímetros, ¿no? La diferencia entre los dos dividido entre 2. La división me da 0.71 en el primero, y en el segundo me da 0.2. Para la curva de 0.2, que es esta, para una relación diámetro-diámetro, que es 0.7, prácticamente 0.7, un poquito más, nos da un valor de alfa sub KB2 de 2.4, aproximado, ¿no? Aproximado. Por tanto, la caída de tensión, ya si existe la flexión, obviamente esto ya no es 1, sino se vuelve 2, encuentro el beta sub KB, ¿no? Encuentro la resistencia a la fatiga, pero en este caso ya el R se vuelve 0. ¿Por qué? Porque la flexión ya es alternativo. O sea, desde ese punto recién comienza la flexión, no desde un inicio. A eso se refiere con flexión alternativa. Desde ese momento eres 0 y vas a asegurar tú. Me voy al apoyo en B, que sería el punto 5. Igual, nuevamente, de la misma forma encuentro el momento flector, encuentro la tensión de flexión, encuentro la tensión de torsión, pero aquí hay algo que considerar. ¿Por qué 0? El momento torsor en el punto B es 0 debido a que el momento torsor se pierde en el punto 4. ¿A qué nos referimos en ese caso? Por ejemplo, aquí creo que ahí tenemos un poco de espacio. Acá, por ejemplo, ¿a qué me refiero con ese punto? ¿No? Tenemos que considerar lo siguiente, ¿no? Este es el eje, ¿no? Y obviamente, en este punto, acá se encuentra, digamos, apoyo. Aquí se encuentra una carga, ¿no? Una carga. Aquí se encuentra otra carga. Aquí puede haber varias cargas, no sabemos, tal vez una es más grande que la otra, pero obviamente al final hay un apoyo, ¿no? Y obviamente aquí hay una carga pequeña, ¿no? ¿A qué nos vamos? ¿No? En conclusión, este apoyo, obviamente, al ser el último punto, la carga, ¿no? En conclusión, se podría decir que recibe un momento torsor, pero ese momento torsor se transmite por todo el eje y este último punto, al tener una carga, transmite el momento torsor que el eje tiene, ¿no? En todo caso, el apoyo quedaría sin nada, ¿no? Directamente quedaría en 0, ¿no? A eso se refiere en conclusión sobre este parámetro, ¿no? A considerar en ese punto, ¿no? Que la tensión de torsión tendría que ser 0, ¿no? El momento torsor en el punto B es 0 debido a que el momento torsor se pierde en el punto 4, ¿no? Que sería, digamos, llegaría a ser el punto 4. Porque en ese punto el momento torsor pasa a otro y obviamente el apoyo ya no nos recibe transmisión. Obviamente otra cosa sería si aquí hubiera habido otra carga. Ahí recién este apoyo tendría un momento torsor existente que sigue en ese apoyo, ¿no? Hacemos el cálculo, seguimos haciendo el cálculo del esfuerzo comparativo, nos pasemos a hacer el cálculo del grado de entalladura. ¿A qué nos vamos, no? Esto es para 0.8, ¿no? De la relación Rho entre T, ¿no? De acá. Y me dice de la relación diámetro-diámetro es 0.9, ¿no? Entonces, excluyendo valores aproximadamente sale 2. ¿Listo?
Hago el cálculo de la caída de tensión, el beta sub KB, la resistencia a la fatiga, obviamente se mantiene la flexión alternativa y encuentro la seguridad de la ruptura por fatiga, el cual sí está sobredimensionado, ¿no? Eso es la cuestión, o sea, en los apoyos usualmente sí existe el sobredimensionamiento. Cuando es en el último punto, ¿no? Obviamente. Ahora nos pide calcular al final del inciso el rodamiento. En este caso, ¿a qué se refiere con rodamiento? Como no nos da ninguna característica, solo nos dice la velocidad, porque eso da en el enunciado, no nos da la vida útil, que es un dato fundamental, en este caso para hacer el cálculo de rodamientos, directamente nos sobreentendemos 20.000 horas a 22.000 horas, un valor entero, ¿no? Lo más entero posible. En este caso, nos sobreentendemos un valor de 22.000 horas. Hacemos la división entre la fuerza axial y la fuerza de apoyo en ese punto de apoyo. Pero obviamente, como ese punto de apoyo no tiene fuerza axial, la división es cero, porque esto es cero, cero entre algo es cero. Y sobreentendemos que es un rodamiento rígido de bolas. Estas son las ecuaciones del catálogo FAC para un rodamiento rígido de bolas. Bueno, para un rodamiento de bolas, donde directamente reemplazando los RPMs, me da un valor del factor de velocidad y obviamente con la vida útil me da un valor del factor de vida. Del catálogo para el diámetro de 50 milímetros, que es el apoyo en A, tenemos que la capacidad de carga dinámica del catálogo es 36.5 para serie 62. Repito, para serie 62. Como la fuerza axial es cero, ¿no? En ese punto esto es fuerza axial es cero, tenemos que X es 1 y Y es 0, por conclusión. Por tanto, la carga dinámica me da la ecuación. Esto es 0 por 0. Esto sigue siendo 0. Y obviamente por 1 directamente nos da la fuerza de apoyo. La capacidad de carga dinámica calculada la encontramos a partir de la ecuación. Reemplazando, llegamos a que 38.99, prácticamente 39, es mayor al de catálogo, que es 36.5. Entonces, ¿qué dirán? ¿Qué hago en este caso, Axi? ¿Cómo tendría que proceder? Fácil. Directamente revisamos el catálogo y vamos por conveniente cambiar la serie de rodamiento. Ya no emplear la más común, que es la serie 62, sino emplear la serie 63. ¿Y por qué me dirán? Porque si cambio de tipo de rodamiento, va a ser más complicado que cumpla. En este caso, lo más fácil por hacer es cambiar la serie y ya, ¿no? De serie 62 a serie 63 y problemas resuelto. Entrando al catálogo, encuentro que la capacidad de carga dinámica de catálogo para la serie 63 es 62 kilómetros. Y obviamente ese sí va a ser mayor al calculado, porque obviamente el factor de vida y el factor de velocidad son los mismos, no han de variar. Entonces, de esa forma cumple, ¿no? Y aquí anoto rodamiento FAC 6310. Los primeros dos números, los primeros dos dígitos, representan la serie del rodamiento y los últimos dos representan el número de agujeros del rodamiento. ¿A qué se refiere? A la división del diámetro del rodamiento entre 5. Nada más. Para el apoyo en B hacemos lo mismo, tomamos en cuenta los mismos factores de vida y de velocidad que no van a variar, nos pasa el mismo problema, en este caso es mayor o igual, obviamente cambiamos la serie y obviamente resolvemos de esa forma, ¿no? Eso sería todo. Lo último que nos tocaría por ver sería cojinetes. En este caso nos da un cojinete DIN 1850, forma B y C, de material hierro sinterizado empapado en aceite. Nos da la velocidad, el diámetro en el punto A, el diámetro en el punto B, la relación ancho-diámetro, las fuerzas en cada punto, el coeficiente de rozamiento y el A sub G. Por tanto, para el cojinete en el punto A, según la tabla 76 del Decker, para la serie 2, porque aquí recalca, ¿no? Las dimensiones de los casquillos de los bujes D1, D2 y L para la serie 2. Entonces, para la serie 2, el diámetro es 12, obviamente el diámetro 1 va a ser 12, el diámetro 2 va a ser 18 y la longitud va a ser 12 milímetros. Y el ancho, obviamente, del ancho del cojinete a partir de la relación diámetro-radio, bueno, ancho-diámetro, tengo que es 1, entonces obviamente el ancho es igual al diámetro y es 12.
La velocidad de deslizamiento del cojinete, que es lo que nos pide calcular, ha de ser pi veces el diámetro por la velocidad entre 60. Pero como el MATCAD ya lo calcula considerando solo unidades, solo hay que notar valores, directamente esta es la ecuación para el MATCAD, ¿no? Pero matemáticamente hablando, haciendo cálculos en hoja, esta es la ecuación que tienen que usar. Repito, ¿no? Esta es la que tienen que usar. Directamente nos sale un valor de la velocidad. Para la presión superficial media hago la división entre la fuerza de apoyo, entre el ancho y el diámetro. Y para la presión superficial admisible me voy a la tabla 78 del Decker y busco material yeso sinterizado. Tipo de engrase, empapado en aceite. Y la velocidad es menor que 1. Por tanto, encuentro la presión admisible. Obviamente, me voy luego a hacer el cálculo de la potencia de desplazamiento, que es lo que faltaba. Para el cálculo de la potencia de desplazamiento empleo el coeficiente de fricción, la fuerza en el apoyo y la velocidad la velocidad calculada, ¿no? Para el incremento de temperatura es lo que ha dado el A sub G. Entonces, alfa, según el texto, nos da que es 20 watts Kelvin metro cuadrado. Por tanto, el A sub G directamente es el valor que nos ha asignado y encuentro el delta T, ¿no? A partir de la potencia de rozamiento, ¿no? Nos sale 9.42 grados Kelvin. Ahora, para el coeficiente del punto B, nuevamente igual trabajo con la tabla 76 serie 2. Encuentro la velocidad de deslizamiento, presión superficial media, presión y demás, ¿no? Y obviamente después de eso encuentro la presión admisible, la potencia de rozamiento, el incremento de temperatura de los cojinetes, y eso sería en conclusión a todo lo que les había pedido resolver el ingeniero en su examen final del anterior semestre.